pequeña belleza argentina. Si alguien le pregunta cómo fueron los últimos tiempos, él piensa en un desbarranco. Ir con el auto en camino de montaña, angosto, lento, y ver a lo lejos una piedra que atraviesa la ruta, bajar la velocidad y ver otra un poco más grande. Inquietarse, pero continuar acercándose hasta que la piedra siguiente tiene un tamaño que impone detenerse. Y a poco las piedras se multiplican sobre la ruta, y uno siente, aún dentro del auto, la irremediable vibración de la caída. Nadie de la afuera los conocía bien en realidad. Excepto sus amigos y familiares, la vida pública de su esposa no incluía la televisión ni lo mediático. Leila era modelo de pasarela, nunca había traspasado el límite de los desfiles y campañas gráficas para el país y el exterior. Estaba por fuera del mundillo, decía ella sin mucha satisfacción, y él siempre había pensado que ese era un gesto de humildad. Sin embargo, en el último tiempo, la que no había quedado tan por fuera había sido Nina, su hija de 6 años. Viajaron a Orlando en la previa de las vacaciones. Madre e hija se subieron a un avión a principios de diciembre, y él llegó para las fiestas, cuando el trabajo en el estudio le permitió conseguir un reemplazo. Desde ese momento supo que había llegado tarde, al que se lo fue encontrando en distintas situaciones. Los días antes de su viaje les costó encontrarlas en el hotel y en el celular. Llamaba a su mujer por teléfono en distintos momentos del día y siempre estaba haciendo algo impostergable. Las pocas veces que pudo hablar con Nina, su hija parecía contagiada por la agitación de la madre, que participaba del concurso de belleza se enteró al llegar al aeropuerto, donde se suponía que Leila y Nina irían a buscarlo. En vez de eso, un puertorriqueño sostenía un cartel con su nombre y se ofreció a cargarle las valijas hasta el taxi. ¿Leila?, preguntó cuando lo tuvo enfrente. ¿What? Leila, my wife, improvisó sin estar muy seguro. Los idiomas no eran lo suyo. Ah, la señora y la nena están en el hotel, preparándose para el concurso. ¿Qué concurso?, pensó. Claro, no me di cuenta de la hora, dijo. Cuando llegó al hotel, se encontró con aquello que sabía que existía, pero le parecía de otro planeta. Con aquello que si hubiera sido el día a día de la profesión de Leila, está seguro que él no se hubiera enamorado. Su hija lloraba en medio de la habitación, mientras su esposa la sostenía para que una mujer le rizara el pelo con una de esas máquinas para hacer rulos. Madre e hija no lo vieron entrar, y él tuvo unos instantes para observarlas. Hubiera preferido salir y volver en un rato. Se me hizo tarde, el vuelo se demoró, había cola en migraciones. Cualquier excusa que le hubiera borrado la escena. Pero ahí estaba, viendo a su hija con un vestido de fiesta abierto en la espalda, subido unos zapatos de taco que ya no eran los de plástico que a veces usaba para imitar a su mamá. Llegaste, dijo Leila. Él se acercó a besarla, se saludaron. Nina dejó de llorar y le estiró los brazos. Upa no que te arrugás, dijo Leila, pero su hija llegó a mitad de camino. Quiero rojo, el gancho rojo, seguía gritando Nina mientras él la tenía alzada. La mujer que estaba haciéndole el peinado continuó acomodándole los rulos en sus brazos. Bajala, ¿querés? Ante ese tono, él respondió mecánicamente. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Nos vieron en el aeropuerto, dijo ella, recobrando el orgullo. A mí me vieron en el aeropuerto, dijo Nina, y a él le sorprendió esa aclaración en boca de su hija de 6 años. A Nina la vieron en el aeropuerto. Se corrigió Leila dedicando una mirada al estilo así estamos. Y él quiso decirle, hola amor, llegué. Tan fácil podía ser el reencuentro. Y nos comentaron del concurso. La inscripción era mínima, lo hubiésemos gastado en unos regalitos igual. Vieron que tiene posibilidades, lo sabemos. ¿Cuántas veces lo dijimos? Él se sentó en el borde de la cama. Miraba como una extraña manipulaba el pelo de su hija y le pareció que ese no era del todo su cabello. ¿Estaba más rubia? Quizá el sol le había aclarado el pelo. Ey, te estoy hablando. ¿Cuántas veces lo dijimos? Leila casi que lo increpaba. Perdón, me quedé mirándola. Nina se dio vuelta y le dedicó una sonrisa. Sí, alguna vez lo hablamos, o lo hablaste. No me acuerdo que fuera algo que íbamos a hacer. No es que quedamos, pero de repente estamos acá. Esto es Orlando, Florida, ¿entendés? Y es el lugar ideal para hacerlo. Nina maneja el idioma, lo latino les queda cerca. El jurado le gusta, además tampoco es latina, tiene esa combinación nuestra. Él trataba de entender de qué hablaba su mujer, y ella además está entusiasmada. Él volvió a mirar a su hija, y no supo reconocer el entusiasmo del que hablaba Leila. Quizá era porque había llegado justo en los preparativos, se había perdido la previa, la conversación donde Nina le decía a Leila que quería hacerlo, donde se lo pedía.
Al fin de cuentas, su madre era modelo y qué hija no puede imitarla. Y a poco fue desencillando. Algo más tranquilo al ver que Nina reía ahora mientras una persona la maquillaba y que Leila, maquillada a su lado, sonreía también. Acomodó la valija a un costado de la cama. El cuarto le mostraba al que quisiera verlo lo que él se había perdido. En la computadora, apoyada sobre la mesa de luz, un protector de pantalla alternaba fotos de su hija posando con vestidos de fiesta, bailando al lado de alguien que parecía indicarle los pasos, hablando por un micrófono y probando distintas sonrisas ante la cámara. Le resultó raro verla. Lo más seductor que tenía Leila en un desfile era siempre la sutileza, que casi no se notara el maquillaje, su manera pausada de caminar, indiferente, que la ropa insinuara pero no mostrara, y saber que al volver a su casa era la misma. Pero no encontraba nada de esto en la habitación del hotel. Me voy a dar una ducha, dijo. ¿Comemos algo después? Piqué solo el desayuno del avión y estoy famélico. Leila le sonrió y miró un reloj que usaba desde el escritorio donde terminaban de maquillar a Nina. Tenemos 40 minutos a lo sumo y a Nina le falta una pasada. Puedes picar algo en el bar y nos vemos en el salón, ¿querés? Te vas a dar cuenta perfectamente cuál es cuando llegues al hall. Él iba a decirle que no quería, que acababa de llegar de viaje, que prefería salir con las dos, comer algo y dar una vuelta. ¿Hoy es? Fue lo que pudo preguntar. Ya es, respondió Leila. ¿Ya? La voz de Nina alcanzó un tono agudo que en Buenos Aires le hubiera significado un reto. Pero él no llegó a decir nada. Leila ya lo había hecho. Ya, y estás hermosa. Vos no te olvides de sonreírle al jurado. Él agarró algo de ropa y se metió en el baño. Iba a ser mejor dejar pasar este momento, acompañarlas y reencontrarse con Leila a la noche. Decir que el concurso fue lo que esperaba no es del todo verdad, principalmente porque no lo esperaba, ni lo quería. Nina estaba irreconocible, parecía disfrazada de una Stacy Malibu a la que solo le faltaba repetir: si te preocupas mucho te arrugas, o no me preguntes, solo soy una chica. Pero de alguna manera lo peor era ver a Leila caminar nerviosa detrás del jurado, pasearse por el lugar en un estado de crispación que él no conocía. No era un juego para ella, y si no lo era para Leila, difícilmente lo fuera para su hija. Sin embargo, el viaje a Orlando terminó con un contrato televisivo para Nina. No había ganado el concurso, ni había llegado lo cerca que Leila pretendía. Como si fuera una cuestión de pedigree, le habían dado una cucarda y un diploma. Leila estaba escandalizada. A su hija la habían evaluado mal. Uno de los jueces casi ni la había mirado. Era nueva, se notaba. Le van a hacer pagar derecho de piso, decía. Él se vio tratando de calmarla, por Nina sobre todo, que miraba a su madre como si le estuviera pidiendo perdón. Pero fue entonces cuando se acercó el productor que habían conocido en el aeropuerto, que era productor de un programa juvenil que iban a filmarse en Colombia. Se enteraron ahí. Parecía una broma de mal gusto. El extraño consolaba a su esposa, que iba cambiando el tono de voz a medida que escuchaba la propuesta. Eran un par de participaciones, 2 o 3 días de filmación nada más. Nina es chica y no la queremos exponer, decía. Después podemos ver cómo seguir. Leila se sentía fascinada. Nina se le acercó y le abrazó por la cintura con un gesto muy típico de ella, y que a él le encantaba. Hermosa, le dijo Leila al fin. A los 10 días volvieron a Buenos Aires, y aunque la maroma había pasado, como souvenir del viaje se trajeron un recorrido sin fin por shoppings, un par de entrevistas y una valija repleta de vestidos y zapatos de fiesta en miniatura. Los 3 días en Disney que tanto habían planeado eran un pobre recuerdo. En el aeropuerto, a media hora de embarcar hacia Buenos Aires, Leila remetió: cuando lleguemos podemos inscribir a Nina en una agencia. Él la miró y antes que pudiera responder, ella se corrigió: cuando lleguemos voy a hablar a la agencia para que la representen a Nina. Un detalle tal vez, una variación en el tono. Algunas palabras develaban la Leila pre y post concurso. Perdón, pero faltaban 2 meses hasta que empezaran las clases, y Leila iba a estar bastante liberada hasta mediados de febrero, cuando arrancaba con una campaña fotográfica que implicaría además 3 desfiles en marzo. La filmación de Nina sería durante Semana Santa, cosa que a él le aliviaba un poco, porque podría viajar con ellas, y a Leila porque iban a tener tiempo para prepararse, las dos.
ya que Leila creía que no solo Nina necesitaba entrenar, sino ella también. Una nunca sabe con qué te podés encontrar. Imagínate que llegamos ahí. Nina hace el casting, queda, le va bien, porque le va a ir bien. Y yo estoy ahí con ella. Hay muchas oportunidades, madre e hija. Muchas publicidades, algún desfile. Nosotras somos parecidas. A alguna le puede picar el bichito y yo no puedo no estar a nivel. Eso le explicaba Leila a él, mientras con una mano sostenía el teléfono y con la otra buscaba en la agenda el número de un fonoaudiólogo para Nina, que a sus 6 años todavía arrastraba la R. Contrataba educación corporal y clases de modelaje, canto y comedia musical. Y para ella, coach de baile y locución. El problema fue la cancelación del contrato de Leila. No explicaron mucho el porqué, pero lo que primero fue una demora terminó con el recibimiento del contrato de la campaña y los desfiles. Leila se quedaba sin trabajo para los próximos meses, así que los preparativos para el programa pasaron a ocupar el día de Leila y su hija. Él no sabía cómo, pero la noticia de la participación de Nina en el concurso de belleza había llegado hasta Buenos Aires y había repercutido en su vida familiar y social, sin circunscribirse solo a eso. Madre e hija fueron invitadas a varios programas de televisión para que hablaran de ellas, de la experiencia, del vínculo y la profesión. Se salieron imágenes de Nina desfilando en el concurso. Pequeña belleza argentina triunfa en Orlando, titulaban. A él todo eso le parecía ajeno, pero Leila le explicaba que las cosas eran así, que podía trastocarse un poco, pero era cuestión de aprovecharlas. A ellas las seguían llamando para dar notas y entrevistas, y eso se incrementó a medida que el viaje se acercaba, aunque era Nina cada vez más la única protagonista, porque todas las últimas veces Leila había tenido que quedarse detrás de cámara, impertérrita, volcando su indignación al volver al departamento. Es una injusticia, le decía a ella en cada momento que se quedaban solos. La última piedra cayó durante el viaje a Colombia, cuando, como ella había anticipado, surgió la posibilidad de hacer una publicidad madre-hija. Solo que para hacer el papel de madre, la seleccionada fue otra, una modelo colombiana que según los productores daba mejor perfil. Volvieron a los días. Nina estaba exaltada, trajo regalos para las amigas y contó en el colegio y a su familia cómo le había ido. Solo en su casa era distinto. Trataba de ocultar la alegría delante de la madre, porque de alguna manera, aún con sus 6 años, se dio cuenta que Leila había quedado atrapada debajo de las piedras. Gracias.